Al otro lado de la barrera del sueño. Es una historia escrita en 1911 por el maestro del horror cósmico H.P. Lovecraft. Fue publicada por primera vez en 1919 en Pine Cones, una revista de aficionados editada por John Clinton Prior. Apareció posteriormente en Weird Tales 31.3 en marzo de 1938. Comienza con la frase «Me ha entrado un deseo insociable de dormir», la cual aparece en la obra de William Shakespeare Sueño de una noche de verano, acto 4, escena 1. Insociable no es una errata, sino un deliberado cambio del autor con el objetivo de generar un efecto cómico. Si bien es posible que el grueso de nuestras visiones nocturnas no sean más que vagos y fantásticos reflejos de nuestras experiencias durante la vigilia, contrariamente a lo que afirman Freud y su simbolismo pueril, el autor se refiere a las interpretaciones sexuales que Freud realiza constantemente sobre los sueños. Es interesante que esta frase no aparece en la primera versión de la historia, se añadió en una reedición para Fantasy Fan en octubre de 1934, por lo que también aparece en el número de Weird Tales posterior. Existe aún así un cierto remanente cuyo carácter inmundano y etéreo no permite interpretación común alguna. Inmundano, inmundane en el inglés original, no aparece en el Oxford English Dictionary, pero sí en muchas publicaciones teológicas del siglo XIX. Significa literalmente algo que no es de este mundo. La lógica oposición a lo mundano, que sí se refleja en nuestro vocabulario, de ahí que se asocia en el texto con lo etéreo para describir el material del que están hechos los sueños. Entre estas raras gentes que constituyen el equivalente exacto de la decadente basura blanca del sur, la ley y la moralidad son inexistentes, y su elevación mental general está probablemente por debajo de la de cualquier otro sector de población originario de Norteamérica. Existe un artículo del periódico Catskill Mountain News de 1913 que recogía la historia de dos lugareños a los que se impuso una multa por atrapar y disparar a un zorro que amenazaba a los corrales locales. Los propietarios de gallinas deberían ir corriendo a sacarse licencias de caza, dado que si una mofeta, una comadreja, un bisón, un zorro o algún otro animal peludo se cuela en su gallinero, podría llevarse su ave más exquisita hasta la valla de su propiedad o el corral del vecino y comérsela allí con total impunidad, pues le costará entre 25 y $100 tocarle un solo pelo de la cabeza. Si se trata de un pobre paleto o un caballero de color, tiene permiso para dispararle, molerlo a palos o matarle, pero no si es una mofeta. Siguiendo el mismo camino, un artículo de 1927 sobre la Policía Estatal de Nueva York describe la región. Las Catskill y sus espolones periféricos, cuyas profundidades cobijan a unas gentes tan anárquicas y decadentes como cualesquiera de las que viven en las zonas montañosas del sur, y las Adirondack, cuyos habitantes han albergado durante años un profundo desdén por todas las leyes del hombre. Describe un pueblo en el que la mayor parte de las familias se apellidan igual, calificándolos de analfabetos y degenerados. Esta basura blanca a la que se refiere Lovecraft, situada en la zona rural de Nueva York, parece haber sido más un mito que una realidad. En el censo de 1910, solo el 1,6% de la población rural autóctona de raza blanca
era analfabeta y la escolarización de jóvenes era mayor en el medio rural que en el urbano, siendo el primero de un 41,3% y en el segundo de un 34%. 3 días más tarde, Slater fue hallado inconsciente en el hueco de un árbol y llevado a la cárcel más próxima, donde los alienistas de Aban le practicaron un examen tan pronto como recobró el sentido. En el pasado se llamaba alienista a un médico que trataba las enfermedades mentales, por lo general en el ámbito de un manicomio. En 1919, año en que se escribió esta historia, los alienistas habían dejado de ejercer únicamente en los manicomios, se habían expandido y la percepción limitada que se tenía sobre ellos estaba desdibujándose. En las primeras revistas de la Sociedad de Alienistas y Neurólogos de Norteamérica, se revela que su percepción de custodios de enfermos mentales estaba evolucionando a personas dedicadas a sanar la locura y otras enfermedades psíquicas o nerviosas en cualquier hospital. El alienista es un profesional que ha dado mucho juego a las obras de ficción, especialmente conforme crecía el interés por la psicología. Ejemplo de ello es la obra de Arthur Conan Doyle, mayormente conocido por haber escrito las historias de Sherlock Holmes. Era médico y escribió numerosas historias relacionadas con su trabajo. En Testimonios médicos escribió sobre 3 doctores que en 1894 intercambiaban experiencias. El alienista comenta que una enfermedad corporal ya es bastante mala de por sí, pero esto parece una enfermedad del alma. No es algo sobrecogedor pensar que uno puede tener a un hombre noble y admirable, poseedor de todas las cualidades divinas, y que algún pequeño cambio vascular pueda convertirlo en una criatura sucia y patética, con toda clase de bajas y degradantes inclinaciones. El alienista, como detective, es ya un tropo clásico. En Elemental Dr. Freud, solución al 7% de Nicholas Meyer, escrito en 1974, Sigmund Freud y Sherlock Holmes se unen para resolver complicados misterios. Un ejemplo más cercano en el tiempo que ha tenido recientemente su paso a la pequeña pantalla ha sido la novela El alienista y El ángel de la oscuridad, su secuela, de Caleb Carr, ambientada precisamente en la Nueva York victoriana, precedente a Lovecraft. Hacía ya mucho tiempo que tenía la creencia de que el pensamiento humano consiste, básicamente, en movimientos atómicos o moleculares, susceptibles de ser convertidos en ondas de energía radiante, como el calor, la luz y la electricidad, que viajan a través del éter. En 1901, momento en que fue escrito el relato, apenas se sabía nada sobre la actividad cerebral o las ondas cerebrales descritas en él. En 1875, el electrofisiólogo Richard Caton realizó una serie de experimentos con animales. Comunicó a la Asociación Médica Británica que había medido alteraciones eléctricas en el cerebro. Adolf Beck y Ernst Pflicht fueron algunos de los primeros que demostraron la actividad cortical. Sería en 1929 cuando se publicaron las primeras investigaciones sobre encefalografía en humanos por Hans Berger. La existencia de las ondas de radio, comparadas por Lovecraft con las cerebrales, fue predicha en 1865 por James Clerk Maxwell y demostrada por Heinrich Hertz en 1887. En la antigüedad, el éter era conocido como una sustancia que llenaba el vacío del universo, entre planetas, estrellas y otros cuerpos terrestres. Científicos posteriores lo consideraron como algo imprescindible para transmitir ondas electromagnéticas, llegando a emplear el término éter luminífero para denominar al medio por el que se creía que se transmitía la luz.
En 1905, la teoría de la relatividad de Einstein demostró que no era necesario que existiera algo como el éter para explicar los fenómenos físicos. Aún así, muchos científicos rechazaron sus explicaciones y se negaron a prescindir del concepto. Lo cierto es que la mayor parte de los científicos en la actualidad ha desechado la idea del éter, no porque se haya llegado a la conclusión de que no existe, sino porque se puede describir los fenómenos de la naturaleza sin la necesidad de utilizarlo. Esta creencia me había llevado a plantearme desde muy joven la posibilidad de lograr una comunicación telepática o mental por medio de aparatos adecuados. Según una entrevista con B.C. Forbes para American Magazine en 1920, Thomas Alva Edison trabaja en un modo de comunicarnos con el otro mundo. Si nuestra personalidad sobrevive, entonces resulta estrictamente lógico y científico suponer que retiene la memoria, el intelecto y otras facultades y conocimientos que adquirimos en la Tierra. De aquí en adelante, nuestra personalidad será capaz de ejercer efectos sobre la materia. Si pudiéramos desarrollar un instrumento tan sensible como para que nuestra personalidad pudiera afectarlo, moverlo, manipularlo, al sobrevivir en la otra vida, tal instrumento tendría que ser capaz de registrar algo. Recuerdo que me escuchó con gran amabilidad y paciencia cuando se lo conté, pero después me dio un tónico nervioso. Según el volumen 58 de American Druggist and Pharmaceutical Record en 1911, revista ilustrada de farmacia práctica, algunos de los tónicos más conocidos de la época eran el tónico renal y nervioso de Young y el tónico nervioso y contra los dolores de cabeza de Adamson. Para tratar los nervios y la ansiedad también se vendían otros tónicos, como curas y emplastos. Véase el tónico sanguíneo y nervioso de Spiegel o el emplasto para el estómago y los nervios y contra el asma de Broad. Tú y yo hemos flotado sin rumbo hasta los mundos que giran alrededor de la roja Arturo y morado en los cuerpos de los insectos filósofos que caminan orgullosamente sobre la cuarta luna de Júpiter. Júpiter tiene 61 lunas. Galileo descubrió 4 de ellas en 1610. En 1892 se descubrió una quinta. A lo largo de las siguientes décadas no dejaron de aparecer satélites nuevos. La mayor parte de ellas no se encontraron hasta entrado el siglo XXI. Lovecraft estaba muy al tanto de la astronomía que le era contemporánea, por lo que entendemos que la entidad a la que se refiere también. La cuarta luna, en términos de distancia con respecto a nuestro planeta, era Ganímedes. Es probable que Lovecraft no conociera los descubrimientos más recientes y se refiera a las 4 lunas galileanas, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Esta última es la cuarta más alejada del planeta. La existencia más allá de la vida en la Tierra es una idea implantada en la humanidad desde sus orígenes. En la cultura judía, el Talmud se refiere a 18.000 mundos, al igual que otros tantos que reconoce el Corán o la mitología hinduista. Así fue también en la obra Le Planète Mars del astrónomo Camille Flammarion en 1892 y en los escritos de Percival Lowell como Mars and its Canals. No solo se ha dado en el ámbito de la no ficción, sino también ha sido prolífico en la narrativa en obras tempranas como Across the Zodiac de Percy Gregg en 1880, Journey to Mars de Gustavus W. Pope en 1894 o por supuesto el referente literario de La Guerra de los Mundos de H. G. Wells en 1898. Del opresor no puedo hablar,
En la Tierra habéis sentido sin ser conscientes de ellos su distante presencia. Sí, vosotros, que sin conocimiento ni base alguno disteis a su parpadeante baliza el nombre de Algol, la estrella endemoniada. Beta Persei es una estrella brillante de la constelación de Perseo, una estrella binaria cuyo brillo varía de forma notoria. Es Richard H. Allen quien en su obra de 1899, Star Names, Their Lore and Meaning, la describe como Algol, conocida como el demonio, la estrella endemoniada y el demonio parpadeante, del árabe Ras al Ghul, la cabeza del demonio. Llamada así por sus rápidas variaciones, el autor reconoce no haberlas experimentado en ningún momento. Considera que fue tomado el nombre de Ptolomeo. Al-Ghul significa literalmente alborotador, conservándose en el Ghul de las 1001 noches. Ras al-Ghul, cabeza de Ghul en árabe. Es lógico que los astrólogos dijeran que era la estrella más violenta, peligrosa y de peor suerte del firmamento. Nos volveremos a encontrar quizá en las brillantes nieblas de la espada de Orión. La conocida como espada de Orión se compone de 3 estrellas que penden del cinturón de la constelación de Orión. La estrella central es en realidad una nebulosa. Citaré, por tanto, la siguiente información sobre la estrella Nova Persei, extraída palabra por palabra de unas páginas escritas por la eminente autoridad en astronomía que es el profesor Garrett Serviss. Serviss fue astrónomo, divulgador y escritor pionero de ciencia ficción. Su frase citada es la siguiente: el 22 de febrero de 1901, el doctor Anderson de Edimburgo descubrió una nueva y maravillosa estrella, no muy lejos de Algol. No se conocía ninguna en ese punto hasta el momento. En menos de 24 horas, la extraña había ganado tanta intensidad que superaba en brillo a Capella. 1 o 2 semanas después, ya había perdido visiblemente buena parte de su luminosidad y pasados unos cuantos meses apenas era distinguible a simple vista. La cita corresponde a su libro Astronomy with the Naked Eye, de 1908. Si la nova fue detectada en 1901, no se produjo en ese año, sino alrededor de 100 años antes, porque Algol está alrededor de 93 años luz de la Tierra. Podría justificarse que la transmisión mental del hermano de luz viajara a su vez a la velocidad de la luz, haciendo creer que era contemporánea. Sin embargo, esto no termina de justificar cómo el hermano fue capaz de saber que 93 años más tarde Slater iba a morir. Existe un artículo del periódico Providence Manufacturers and Farmers Journal del 28 de febrero de 1901, posiblemente muy conocido en su época y al que tendría acceso Lovecraft a tenor de este evento astronómico. Un fenómeno formidable fue claramente perceptible anoche a simple vista, siempre cuando uno estuviera informado sobre lo que estaba ocurriendo en el espacio. Es una nueva estrella, descubierta el pasado jueves por un estudioso escocés, el Dr. T. D. Anderson, en Edimburgo. Resulta totalmente inexplicable según las leyes astronómicas conocidas. Ni el Dr. Anderson ni ningún otro hombre es capaz de decir por qué una estrella que ahora es una de las más brillantes del cielo nocturno debía estallar súbitamente en un punto donde, hasta hace nada, no había nada a la vista. Lo único que puede hacer el científico es especular sobre ello y señalar que la causa es algo de naturaleza colosal y sobrecogedora. Y es ahí, en la ignorancia, donde nace la magia y se imaginan nuevas posibilidades, el punto de partida hacia nuevos descubrimientos que cambian el mundo. Una estrella que no existió, que ahora es la más brillante y que mañana desaparecerá.